Bienvenidos a la clase número 13 del curso de C++. Hoy vamos a ver algunos contenedores de la STL y sus iteradores. La STL es la abreviación de Standard Template Library, que es la librería estándar que viene con C++. En esta librería tenemos muchas cosas y entre ellas se destacan distintos contenedores donde se usan templates, que es para guardar los elementos, iteradores para poder atravesar estos contenedores y ver su contenido, algoritmos para aplicar en los elementos de los contenedores y después muchas otras utilidades como manejo de strings, manejo de memoria, smart pointers, etc. Soporte para threading, entre otras muchas cosas. En esta presentación nos vamos a focalizar en estas dos. En presentaciones futuras iremos dando un vistazo en el resto. Los contenedores del STL, como dijimos anteriormente, son genéricos. Pueden contener cualquier tipo, bajo determinadas condiciones, por supuesto. Por lo tanto, se usan templates para implementarlos. Comparten interfaces en común, por ejemplo, en todos podemos pedirle el size, podemos chequear si están vacíos, podemos insertar elementos, borrar elementos y los nombres de funciones, más allá de que en algunos varíen, son los mismos. Los iteradores son una forma conveniente de acceder a los elementos, ya que la sintaxis y la forma de utilizar los iteradores es la misma, sin importar el contenedor que usemos. Existen dos tipos de iteradores: forward iterators e inverse iterators. Forward iterators pueden iterar el contenedor hacia adelante y los inverse iterators permiten ir hacia atrás también. No todos los contenedores soportan ambos. Cada contenedor tiene sus propias propiedades y optimizaciones, o sea que son buenos para determinados tipos de operaciones y malos para otros, que ya vamos a ver esto en más detalle. Por lo tanto, la elección del contenedor va a depender del problema que tengan que resolver, del contexto en el que estén y el objetivo que tengan. Si de repente tienen que garantizar una búsqueda rápida, pueden usar uno. Si de repente tienen que garantizar que los elementos al iterarlos sean más rápidos, pueden utilizar lo otro, y etcétera. Al momento de escribir esta presentación, los contenedores de secuencia, que tienen los elementos uno detrás del otro, que siguen un orden, una secuencia, son los siguientes: el vector, la lista, el dequeue y el array. En esta presentación vamos a ver el vector y la lista, ya que el dequeue es otra estructura de datos parecida y el array es prácticamente igual al arreglo de C, que también está en C++, pero con algunos otros métodos. También tenemos los sequence adapters, que al momento de esta presentación son estos tres, que son la queue, que es una FIFO, la priority queue, que es una FIFO pero con prioridades, y el stack, que es una LIFO. Estas estructuras son muy bien conocidas, así que tampoco vamos a verlas en esta presentación. Son adapters porque su implementación está basada, tiene como base otros contenedores de la STL. Luego tenemos los contenedores asociativos, que asocian una key con un value. En algunos lenguajes se les llaman los diccionarios. Bueno, en este caso asocian una key con un value. Tenemos el mapa, donde la key tiene que ser única; el multimapa, que soporta keys duplicadas; el unordered map, que es una hash table; y los set y multiset y unordered set, que son análogos a estos, nada más que únicamente tenemos key y no tenemos value. En esta presentación vamos a ver en profundidad el map y el unordered map, y los otros simplemente los vamos a nombrar. Comencemos con el vector. Este es el header file, que así se declara el vector con un tipo T
en específico con el que nosotros querramos instanciar este template. Cabe mencionar lo siguiente: el estándar no exige que los contenedores sean implementados con uno u otro algoritmo, pero lo que el estándar sí exige es la complejidad en las distintas operaciones de los contenedores. Entonces, dada la complejidad que el estándar da, no hay muchas formas de implementarlo sin utilizar, por ejemplo, en este caso, un bloque contiguo en memoria, ya que, por ejemplo, el operador bracket debe tener una complejidad constante de acceso. Entonces, si no tenemos un bloque contiguo en memoria, va a ser medio difícil que lo logremos. Yo acá voy a hablar más que todo de cómo está en realidad implementado. Esto no es del estándar, pero es como comúnmente lo implementan todos los compiladores. El vector es un bloque contiguo en memoria, como el arreglo. Lo que pasa es que el arreglo tiene un tamaño fijo durante toda su vida. El vector, cuando crece demasiado y no le queda espacio, realoca esa memoria, como ya vamos a ver, para seguir estando contiguo en memoria. Y tiene una complejidad constante para acceder a un elemento con el operador bracket, ya que es simplemente una suma de punteros, ¿no? El puntero, el primer elemento, más el índice que se pase por aquí. Acá tenemos una declaración de vector con su constructor por defecto, que no va a alocar nada en el heap, el constructor por defecto. Comúnmente va a tener un puntero al primer elemento, el size, que indica cuántos elementos tiene, y la capacity, que indica cuánta cantidad de elementos puede albergar sin tener que realocar. Tenemos un método reserve que lo que hace es reservarnos el sizeOf del tipo que estemos usando este número de veces en el heap para que luego podamos insertar elementos sin necesidad de andar realocando tantas veces. Fíjense que la capacity cambió, la dirección al primer elemento también, porque ahora lo con bloque el vector, pero el size no, porque todavía no insertamos ningún elemento. Si preguntamos vec.size, eso nos va a dar 0. Ahora con un for llamamos al método pushback, que como lo dice su nombre, inserta al final. Insertamos del 0, luego el 1, luego el 2, el 3 y el 4. Vean este for. Fíjense que la capacity sigue siendo la misma, que el puntero del primer elemento también, pero que el size ahora es 5. ¿Qué pasa cuando quiero insertar el elemento número 5 y no tengo espacio? Cuando no hay más espacio, el vector tiene que realocar. Comúnmente el vector no va a realocar 6 elementos porque yo justo puse uno más y no entra. Va a realocar el doble, o sea, va a realocar 10 elementos, que es el doble de lo que tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque muy probablemente yo luego inserte otro y va a necesitar realocar, y recuerden por la clase 5 de Memory Model que andar alocando y desalocando memoria del heap es caro. Entonces, como no tiene más memoria, aloca un bloque de 10 elementos, copia todos los elementos del bloque anterior, agrega el nuevo, llama a los destructores de los elementos en el bloque anterior y libera el bloque. Fíjense la cantidad de operaciones que tienen que hacer un vector cuando se realoca. Por eso esa operación es bastante cara y es bueno usar el reserve si vamos a saber la cantidad de elementos exactos que vamos a insertar en el vector. Fíjense que la capacidad ahora se fue al doble y la cantidad de elementos ahora es 6. El popback, como su nombre lo dice, destruye el último elemento, por lo cual la capacity sigue siendo la misma, se llama el destructor sobre el último elemento, y el size ahora es 1 menos, porque ya no tenemos el último elemento insertado. Tengan en cuenta que se llama el destructor sobre ese último elemento. Tenemos también el método erase, al que le podemos pasar un iterador. Los iteradores todavía no lo hemos introducido, pero para que ya vayan ganando conocimiento, los mostramos acá. En todo contenedor podemos pedir el begin. El begin nos va a dar un iterador al contenedor que apunta al primer elemento si es que lo hay. Ya vamos a ver qué pasa si es que no hay elementos. Entonces, vec.erase y le pasamos un iterador al principio, va a borrar el primer elemento.
Hay un problema cuando borramos en un vector elementos que no es el último. ¿Qué pasa en este caso? Se llama al destructor sobre el último elemento. Pero luego todos los elementos siguientes, perdón, sobre el primer elemento. Pero luego todos los elementos siguientes tienen que copiarse al lugar anterior, utilizando por ejemplo un copy constructor. Y eso justamente no es barato de hacer. Todos los elementos siguientes tienen que irse copiando al anterior. Además que eso puede involucrar llamar al destructor del elemento también, porque copiamos este acá al anterior, llamamos al destructor de este, copiamos este acá al anterior, llamamos al destructor acá, copiamos este al anterior, llamamos a su destructor acá, copiamos este al anterior y llamamos a su destructor acá. Como pueden ver, es muy caro. La capacity sigue siendo la misma, el size fue lo único que cambió. Como podemos ver acá, ya nos podemos hacer una idea que la inserción o el borrado en posiciones de memoria que no sean la última necesita copias de memoria, lo cual no es bueno en cuanto a performance. Lo mismo pasa, la misma situación, si queremos insertar un elemento que no sea el final. Si insertamos, por ejemplo, el elemento 8 al principio, fíjense a dónde lo vamos a insertar, en bec.begin. ¿Cuál va a ser el valor? 8. Si insertamos el 8 acá, primero hay que mover una posición más adelante todos los elementos que involucran las mismas operaciones que nombramos anteriormente. El contenido resultante va a ser este, la capacity no cambia, porque no hubo que realocar, y el tamaño sí, porque agregamos un elemento más. La función clear destruye todos los elementos, llama a los destructores de todos los elementos, de acuerdo al size, pero no desaloca la memoria. Es decir, que la capacity acá sigue siendo 10, pero sobre los 5 elementos que teníamos se llamó el destructor en cada uno de ellos. Entonces el clear es práctico por si nosotros queremos reutilizar el vector, pero con el beneficio que no tenemos que realocar memoria de nuevo, salvo que por supuesto superemos la capacity que ese vector tiene. Con resize pasa algo un poco diferente. Resize aloca exactamente la cantidad de elementos que pasamos por parámetro, ¿sí? Y llama a los destructores o constructores necesarios de acuerdo a si el size del vector, la capacity del vector actual es mayor o menor. Y el size también. Vamos a ver ahora unos ejemplos para que se entienda bien qué pasa. Empecemos con este. Un vector donde pushbackeamos dos elementos, entonces tiene el 2 y el 4. Si accedemos al índice 1 nos va a devolver el 4. ¿Por qué? Porque el operador brackets está sobrecargado en el vector. Y ya mencionamos que su complejidad es constante. Pregunta, ¿cuántos elementos son reservados? Recuerden poner pausa en el vídeo, pensarla y después ver la respuesta para ver si coincide. 5 elementos. Si ustedes quieren reservar 5 elementos y el vector recién estaba declarado y definido, va a reservar 5 elementos. Si luego quieren reservar menos, si su capacity ya era más grande, porque en este caso va a ser 5, no cambia, sigue siendo la capacidad más grande que antes. Fíjense qué pasa aquí. Pushback el 4, popback, popback. Undefined behavior. El primer popback va a sacar el elemento del vector, pero el segundo popback va a depender de cómo esté implementado. Puede que no pase nada, puede que eso crashee, puede pasar muchas cosas. Pero recuerden siempre que vayan a hacer un popback, acertar o chequear que su vector tenga elementos. ¿Qué pasa aquí? Un vector y hace un doble clear. No pasa nada. El clear, si el vector ya está vacío, no hace nada porque el clear se fija básicamente si su size no es 0, ya que el clear, recuerden, no toca la capacity. Si el size ya es 0, el clear no tiene nada que hacer. Acá empezamos con los ejemplos del resize. Fíjense que el vector va a tener
2 elementos y le vamos a hacer un resize a 5. Primero que todo, se aloca un bloque de 5 enteros, porque la capacity de este vector no es 5, es menor. Lo que se hace luego es el primer y el segundo elemento, es decir, el 2 y el 4, son copiados al bloque nuevo. ¿Qué pasa con los otros 3 elementos? Porque el resize modifica tanto el size como la capacity. Ahora nuestro size y nuestra capacity va a ser 5. ¿Qué pasa con el resto de los elementos? Se llama el constructor por defecto en el resto de los elementos. Si ustedes instancian el vector con un tipo que no tiene, por ejemplo, constructor por defecto, no les va a dejar hacer el resize, les va a dar un error de compilación. Luego los elementos en el bloque viejo son destruidos llamando su destructor, el 2 y el 4. Y luego se hace un free en el bloque anterior para liberarlo y que esa memoria pueda ser usada. Fíjense que esta situación es, tengo un size y una capacity menor al resize. ¿Qué pasa en este caso? El vector tiene al menos 2 elementos, por lo tanto su capacity es al menos 2. Y le vamos a hacer un resize a 1. Que quiere decir que tanto su size como su capacity queremos que sea 1. Primero se va a alocar un bloque de un entero. Luego se copia únicamente el primer elemento al bloque nuevo. Luego se llaman a los destructores de los elementos del bloque antiguo y luego se libera la memoria del bloque antiguo. Bastante análogo con respecto al anterior. ¿Qué pasa aquí? Fíjense que queremos acceder a un índice que está out of bounds. ¿Qué va a pasar? De nuevo, undefined behavior. Es lo mismo que cuando ustedes acceden a un arreglo fuera de los límites. Si es memoria que es de nuestro programa, van a estar accediendo a memoria nuestra, pero quizás cambiando cosas que no deberían tocar. Y si acceden a memoria que no es del programa, va a explotar. Hay una función que se llama add, que tira una excepción si nos vamos out of bounds. Pero la verdad, ni merece la pena usarla. Para eso, chequeemos siempre con aserciones que los índices a los que queremos acceder sean válidos. Vector Initialization List. Fíjense la forma que se puede inicializar el vector, tal como lo podemos hacer con el arreglo. El size y la capacity de este vector va a ser 5, muy probablemente, y tiene estos elementos en ese orden. ¿Cómo podemos iterar el vector? De esta manera, como iteramos un arreglo, como tiene sobrecargado el operador bracket, podemos ir desde 0 menor a su size e ir pidiendo elementos. Acá estamos multiplicando su elemento por 2 y guardándolo en el mismo lugar. También pueden usar el for each de C++. Fíjense cómo es el for each de C++. El tipo de elemento que tiene el contenedor y el contenedor que vamos a iterar. Esta sintaxis puede parecer un poco complicada, pero fíjense que tiene sentido. De la librería estándar, del namespace estándar, el tipo vector de entero, queremos que nos dé su value type. El value type es eso en tiempo de compilación. Esto va a ser reemplazado por el tipo que tiene el vector, en este caso int. Parece un poco largo, tranquilamente podríamos poner int, pero es importante que conozcan esta macro porque se puede usar con cualquier contenedor para obtener su value type. Y esto lo que va a hacer es, por referencia, no constante, porque queremos modificarlo, itera cada elemento y lo multiplica por 2. Noten los 2 puntos acá, ¿no? Esto es importante para que el for each esté bien usado. ¿Qué sería lo mismo que esto? Esto es equivalente. En la práctica ustedes lo van a usar de esta forma. Pero es bueno porque en otros contenedores como los mapas, donde los tipos de elementos que tienen nombres largos, es bueno usar esto también. También pueden usar iteradores. Fíjense cómo está hecho. Primero, los iteradores tienen una sintaxis como los punteros. Eso cabe mencionarlo. Para declarar un iterador, fíjense, ponemos el nombre del contenedor, el scope operator y la palabra iterator. Esto me vuelve un iterador que sabe iterar un vector de enteros. Vec.begin apunta al primer elemento
y vamos a iterar con más, fíjense que tiene la sintaxis de punteros, vamos incrementando, como si fuésemos incrementando el puntero. Vamos a iterar hasta que el iterador sea distinto al end. Uno podría pensar, ¿por qué no dice menor al end? ¿O por qué no dice menor igual? Si bec.end debería ser el último elemento. Esto es importante que lo sepan y que lo recuerden. El end no apunta al último elemento. El begin apunta al primer elemento si es que lo hay, y si no lo hay apunta al end, y el end apunta como si nos hubiésemos pasado del elemento final. ¿Sí? Entonces sepan que el end no es el último elemento, sino que ya nos pasamos. Por eso, cuando itere todo el contenedor con el iterador, va a llegar un momento que el contenedor le va a devolver el end porque ya no hay más elementos y así es fácil identificar que nos fuimos de rango. Y fíjense que tiene una sintaxis como punteros. Hacen asterisco it para ir hacia el contenido iterado y eso lo pueden, por ejemplo, multiplicar por 2. Entonces recuerden eso, fíjense el begin, el end, la declaración del iterador y cómo se itera con el for. Fíjense acá que si el vector es constante, tenemos forma de iterarlo utilizando el cBegin y el cEnd, que nos van a dar iteradores que son const. Y nosotros eso lo recibimos en un const iterator y así podemos iterar el contenedor sin necesidad de modificarlo, por supuesto, porque si no, no nos va a compilar. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos un vector de 2 elementos, un iterador al end y queremos modificarlo. Tenemos undefined behavior, porque no sabemos qué nos va a devolver el bec.end cuando lo querramos acceder. Puede ser que explote, puede ser que pasen muchas cosas, pero no tienen que acceder ni para leer ni para escribir el contenido del iterador end en un vector o en cualquier contenedor. Fíjense acá, tenemos bec que tiene 3 elementos, contenedor constante y queremos acceder al begin y guardarlo en un iterator. ¿Qué pasa acá? Ahí va a haber un error de compilación, porque acá teníamos un iterator a un vector de enteros. Ahora lo cambiamos por const iterator. ¿Por qué necesitamos usar un const iterator? Porque el contenedor es constante y no cambia. Como el contenedor es constante y no cambia, debemos accederlo con un iterador que sea de solo lectura, que es un const iterator. Si no, si pudiésemos accederlo a través de un iterator, estaríamos violando el contrato y podríamos modificar tranquilamente el vector. Vayamos ahora con la lista. Recordemos que el vector estaba contiguo en memoria, lo cual era mucho más cache friendly, digamos, porque recuerden de presentaciones pasadas que lo he ido mencionando, que iterar memoria que está contigua hace que cuando vamos a buscar un elemento, por ejemplo la RAM, no traiga solo ese elemento dependiendo del tamaño, sino que traiga lo equivalente a un bloque alrededor de él, que se llama cache line, para que entre en esa cache line. Entra en la cache line, entonces luego cuando vayamos a buscar el elemento siguiente es mucho más probable que esté en la cache, que es una memoria muchísimo más rápida que la RAM, lo cual la performance para iterar el contenido y modificarlo va a ser muchísimo más rápida. Pero tenía sus problemas el vector. El vector, si bien era bueno para agregar o borrar elementos del final, cuando queríamos agregar o borrar elementos de otra posición que no era el final, su performance se veía disminuida. Otra cosa buena del vector era que acceder a un elemento tenía una complejidad constante o de 1, porque era simplemente agarrar el punto del principio y sumar un índice como está implementado por dentro. Ahora vamos a ver otra estructura de datos que es mala para las operaciones en las cuales el vector es buena y es buena para las operaciones en las cuales el vector es mala, que es la lista. Este es el header de la lista y es muy parecido al vector, nada más que se reemplaza vector por list y el tipo que queremos instanciar. La lista tiene métodos específicos como por ejemplo dividir la lista, una lista en dos, o mergear dos listas en una nueva entera. Está optimizada para poder borrar e insertar elementos donde nosotros querramos, sin que se necesite una gran cantidad de operaciones. Y comúnmente, como se puede iterar desde atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás, por lo cual soporta forward e inverse iterators, tenemos que está implementada como una lista doblemente enlazada. ¿Qué quiere decir?
Comúnmente las listas son un nodo y tienen un puntero al siguiente, salvo que no haya siguiente, con lo cual ese puntero va a ser nulo. Bueno, esta estructura de datos en este caso es un nodo que tiene un puntero al siguiente, si es que lo hay, si no es nulo, y un puntero al anterior, si es que lo hay, si no es nulo. Los únicos elementos que deberían tener punteros nulos serían el primero, porque su anterior va a ser nulo, y el último, porque su posterior va a ser nulo. Vamos a ver ahora un ejemplo. Estamos creando la lista con su constructor por defecto, entonces no aloca memoria, no vamos a pagar por lo que no vamos a usar. Su size es 0. Si hacemos dos pushbacks, se van a poner los elementos en orden. Entonces fíjense, bueno, el anterior de este elemento va a ser nulo, el posterior va a ser 1, que a su vez el anterior va a ser el 0, y el posterior del 1 va a ser null pointer. Pushback crea un nuevo elemento al final, con lo cual necesita alocar un nodo, uno solo, y cambiar los punteros hacia donde apuntan. Y ahora vean que el size es 2. Ahora, si queremos insertar uno al principio, insert list.begin al principio, el 3. Esto fíjense que únicamente va a necesitar alocar espacio y construir el nuevo elemento y cambiar los punteros de él y del que estaba en su lugar. No va a necesitar correr todos los elementos hacia adelante o hacia atrás como hacía el vector. Entonces ahí ya podemos evidenciar que hay mejoras de performance con respecto al vector. Fíjense que acá también insertamos de nuevo un elemento en esta posición, el 12, y de nuevo se arreglaron únicamente los punteros, pero fíjense cómo este y este siguen en la misma posición de memoria que tenían antes. Y entonces de esta forma vemos que el size cambia y empezamos a vislumbrar que la inserción en una lista es realmente mucho más rápida que en un vector. También tiene un método propio en la lista que es sort. Ahora, ¿este método está en el vector? No se soporta este método por defecto en el vector. ¿Por qué? Porque ordenar el contenido en un vector sería caro, ¿sí? Porque habría que llamar constructores por copia para moverlo, habría que llamar destructores, lo cual involucraría un montón de operaciones que no son para nada baratas dependiendo del tipo. El sort trabaja en base al operador less, a la sobrecarga del operador less. Entonces, en el caso de los enteros es fácil. Fíjense que de hecho los ordenó y lo único que modificó fueron los punteros. El lugar de memoria donde siguen estando ellos sigue siendo el mismo. Y no hubo construcciones, ni destrucciones, ni copias, ni nada por el estilo. Únicamente hubo cambio de los punteros. Por lo cual ordenar la lista es mucho más barato que ordenar un vector. Si ustedes instancian la lista con un tipo que no tiene sobrecarga del operador menor, entonces le va a dar un error de compilación sobre que ese operador no existe. Entonces recuerden, siempre cuando ustedes usan templates, fíjense qué métodos quieren usar para saber qué soportar en su clase. El clear, a diferencia del vector, borra todos los elementos, los destruye y desaloca la memoria. No es como el vector que deja la memoria alocada para futuras inserciones. Veamos ejemplos. En una lista hago un push del 4 y hago dos popbacks. ¿Qué pasará acá si es diferente del vector o no? Por supuesto que no. Comportamiento indefinido de nuevo porque estoy tratando de borrar algo que no existe. ¿A qué elemento accedo si hago dos pushbacks y quiero acceder al elemento número 0 de la lista? Quizás ustedes hubiesen esperado que se acceda al elemento 2, pero el operador bracket no está sobrecargado en la lista. ¿Por qué? Por razones de performance. En el estándar no va a tratar de implementar en ningún contenedor operaciones que no tengan una performance decente. ¿Qué pasa con el operador bracket? En un vector era simplemente una suma de punteros. En una lista, si nosotros queremos ir a un elemento n, eso tiene una complejidad de O de n, donde n es el elemento al que queremos acceder. ¿Por qué? Porque tiene que ir desde el principio viajando punteros a punteros hasta llegar al último elemento, ¿sí? Ustedes pudiesen pensar, bueno, tampoco es que es tan caro. A pesar que es O de n la complejidad, tienen que recordar algo que es muy importante a la hora de atravesar una lista.
La lista, cada elemento es alocado en una posición de memoria distinta y quizás muy distante una de otra. Entonces, si pedimos el primer elemento y no está en la caché, va a ir a la RAM y va a traer un bloque contiguo a la caché. Pero cuando vayamos al segundo elemento, muy probablemente ese elemento no esté en la caché, porque no era ni cercano al elemento anterior, y vaya de nuevo a la RAM y traiga otro cache line, sacando quizás del caché algo viejo que había. Luego el siguiente elemento va de nuevo a la RAM. Es carísimo andar iterando una lista porque en el peor de los casos, y yo creo que debe ser bastante recurrente, vamos a tener prácticamente un cache miss por iteración del elemento. Entonces esta operación no es barata. De todas formas, si ustedes quieren eh, iterar al elemento iésimo, pueden hacerlo tranquilamente usando los iteradores. Pero por eso no soporta nativamente el stdlist, el operador brackets, para ir al elemento iésimo que querramos. El clear, estamos haciendo un doble clear. ¿Esto es lícito? Por supuesto, si la lista está vacía, hacer el clear no es hacer nada y esa función retorna. No importa cuántas veces lo hagamos. Supongamos que en la lista, como habíamos dicho que alocar era una operación cara, queremos hacer lo mismo que el vector y reservar. No hay método de reserva en la lista, no tiene sentido. Si no, tendría que traquear un montón de direcciones de memoria, porque como no están contiguas, no es simple. Entonces no está soportado el método reserve para reservar memoria. Acá podemos ver la iteración de la lista, es muy similar a la del vector, con iteradores, con for each, pasándole el value type, o con el for each, pasándole el elemento en particular, el tipo. Fíjense que por supuesto acá no está el for each por índice porque no tenemos algo tal como el operador bracket para acceder al índice tan rápido como es con el vector. Vayamos al mapa. El mapa tiene este header file y tiene esta pinta. Se llama map y acá ahora tenemos dos parámetros de template. T, que es el tipo de la key, y S, que es el tipo del value. ¿Qué elementos tiene el mapa ahora si tenemos dos tipos, un key y un value? Tenemos std_pair de T y de S. Std_pair es un par que tiene un miembro first, que es de tipo T, que va a ser la key en este caso, y un miembro second, que va a ser en este caso de tipo S, que es el value. El mapa no soporta keys duplicadas, entonces en el mapa o no hay una key o la hay pero solamente una vez. Y los elementos en el mapa, esto es importante mencionarlo, están ordenados por key, o sea por tipo T, y a través del operador less, la sobrecarga del operador less. Entonces tengan en cuenta que su tipo debería tener este operador disponible, implementado. Ahora acá hay algo lindo que explicar. Hablando un poco de lo anterior, vimos que la lista, al contrario que el vector, es pésima para iterarla, pero tiene buena performance para borrar elementos o agregar elementos en cualquier lugar de la lista con respecto al vector. Ahora veamos el mapa. ¿Cuál es el propósito del mapa? El propósito del mapa es facilitarnos la búsqueda. El mapa está implementado como un árbol binario. ¿Recuerdan? Un árbol binario, en cada un árbol binario, cada nodo tiene a lo sumo dos hijos. Pero ¿qué pasa? La performance de búsqueda, la complejidad de búsqueda en un árbol binario que está perfectamente balanceado es logarítmica. Pero si un árbol binario no está completamente balanceado y por ejemplo tiene una sola rama, en lo cual defaultearía en una lista, su performance va a ser lineal. Sería lo mismo que tirar una lista, lo cual es caro y malo de hacer. Entonces, ¿cómo está implementado el mapa para garantizar esa complejidad logarítmica? Con un red black tree. Un red black tree a grandes rasgos es un árbol que se balancea automáticamente cuando nosotros insertamos o borramos elementos. Entonces, cuando insertamos o borramos elementos en el mapa, eso no va a ser una simple creación de un nodo y poner el key y el value, que no esté duplicado el key, sino que va a y además ordenarlo en el lugar donde tiene que ir, sino que eso también puede incurrir en un rebalanceo del árbol, lo cual puede incurrir en operaciones extras, ya sea cuando insertemos o cuando borremos. Ahora, ¿por qué queremos pagar esa performance extra cuando insertamos o borramos? Porque si vamos a utilizar este contenedor con muchísimos elementos para búsqueda,
vamos a obtener complejidad logarítmica siempre, porque se autobalancea el contenedor cuando insertamos o borramos. Dicho esto, vamos a proceder a mostrar algunos ejemplos, así se entiende cómo funciona. Antes de pasar a los ejemplos, vamos a ver el multimap. El multimap está implementado de una forma muy parecida con un Red Tree, el mismo par de elementos. La diferencia es, hasta el header file es el mismo, la diferencia es el nombre del contenedor. La diferencia del multimap con el map es que soporta elementos duplicados, es decir, soporta tener insertados, por ejemplo, dos elementos que tienen la misma key. No vamos a hacer hincapié en el multimap, sino que vamos a mostrar cómo funciona el map, y el multimap tiene los mismos métodos. Acá tenemos la creación de un multimap. El constructor por defecto no aloca ningún tipo de memoria, porque no queremos pagar performance por eso si está vacío. Fíjense que su key es entero y su value es char. Hay muchas formas de insertar en un mapa, vamos a verlas a la mayoría. Primero, el mapa, recordamos que los elementos son pares de t y de s. Como acá el par es de el t es entero y el s es char, podemos crear un stdpair de int a char donde le pasamos un 3 y el carácter a. El insert a través de un stdpair funciona y nos va a insertar un elemento. También tenemos una utilidad makePair que infiere los parámetros para crear el par. Entonces no nos hace falta poner stdpair y poner los parámetros exactos que queremos crear, sino que el makePair los infiere. Fíjense que ponemos una 4 y una a e infiere que vamos a querer insertar acá un entero y un char. Lo inserto y fíjense cómo lo ordeno. También podemos usar el operador bracket. El operador bracket recibe una key, en este caso el 0, y retorna un value, una referencia no constante si el mapa no es const. Ahora, cuando hacemos esto, si esa key no existía, se crea ese elemento y se iguala su value a esto. Ahora, si este elemento existía, no se crea una key nueva, sino que se actualiza el value para esa key en particular. Como en este caso no existía, creo el elemento nuevo y ahora lo reordeno. También podemos insertar un par sin la necesidad de crearlo acá. Fíjense además este slide para que vean cómo se puede acceder a los elementos del par. Par.first, fíjense que así se llama el miembro, esto no es un método, lo igualamos a -2, que es el entero, porque el primero es un entero. En cambio, pair.second va a ser un char, lo igualamos al char que queremos poner. Y luego insertamos en el mapa ese par, que como no estaba, lo va a reordenar bien. El método erase permite borrar una key. Si esta key no está, no va a hacer nada. Si esta key está, la va a buscar. O sea, para saber si está o no, la tiene que buscar, por supuesto. Si no la encontró, no hace nada. Y si la encontró, borra el elemento. Acá la encontró y fíjense que borró el par que tenía como key 4, ya no está en el mapa. Fíjense acá que tenemos la función find. Con find nosotros le podemos pasar una key que queremos buscar. Y eso nos devuelve un iterator constante o no, dependiendo si el mapa que tenemos es constante o no. Ahora, el 5 acá no estaba. En ese caso el iterador va a ser igual al end del mapa. Por lo tanto este booleano nos va a dar false. Ahora buscamos el 3 está. En ese caso el iterador va a ser válido, no va a ser el end. Y fíjense que el iterador va a apuntar o va a querer iterar un stdpair de entero y char. Entonces accedemos con la sintaxis de punteros al first, que nos va a dar la key que va a ser 3, y al second, que nos va a dar el char value, que va a ser a. Y por supuesto también pueden borrar por iterador. La ventaja de borrar por iterador, si ya tienen el iterador el elemento, por supuesto, es que el mapa no va a necesitar buscar de nuevo el elemento gastando performance en el proceso. El clear hace lo mismo que la lista. No solo destruye todos los elementos, sino que además desaloca la memoria.
Fíjense qué pasa acá. Tenemos mapa vacío, agregamos key 0, value A y lo borramos 2 veces. No pasa nada. En el primero la busca, la encuentra la key y la borra, y en el segundo la busca y no la encuentra y no hace nada. ¿Qué pasa acá si queremos crear la key e igualar el value A y luego el value B? Esto también es lícito, ya lo habíamos dicho. En el segundo, en lugar de hacerse una inserción de la key, se va a actualizar su value al carácter B. ¿Qué pasa acá? Queremos insertar la key 4, el value A, y luego de nuevo la key 4 y el value B. La primera inserción va a funcionar porque el mapa estaba vacío y no tenía esa key, y la segunda no, porque la key ya estaba presente. La pregunta es cómo nos damos cuenta si falla o no. El siguiente código, que parece un poco complicado, uno lee y no lo es. Fíjense, este es el tipo de estructura de datos que devuelve el insert. Es un par, o sea que tiene un first y un second, donde el first es un iterador al mismo tipo del mapa que nosotros tenemos y el second va a ser un booleano. Cuando lo igualamos al insert, como en este caso esta aquí no estaba, el first, que es el iterador, nos va a apuntar al elemento insertado y el second nos va a devolver true porque fue insertado correctamente. En cambio acá en esta inserción que va a fallar porque esa aquí ya existe, el iterador va a ser el end y el second va a ser false. Entonces recuerden chequear el par que les retorna el insert para verificar si su elemento se insertó o no. Del set no vamos a hablar demasiado, salvo mencionar que es igual al mapa con la diferencia que no tiene value, pero tiene todas las mismas características como lo pueden leer acá. El multiset tampoco vamos a dar ejemplos, simplemente lo vamos a mencionar. Es análogo al multimap, con la diferencia que no tiene value, pero tiene las mismas características. El unordered map es un mapa, tiene las mismas características de un mapa, sus tipos son pares, no admite keys duplicadas, los elementos son pares de key value, pero los elementos no están ordenados por key, primero, no hay orden, y segundo, está implementado internamente como una hash table. Si no conocen lo que es una hash table, les recomiendo que googlen y se interesen por conocerla porque es una estructura de datos importante. La hash table tiene las siguientes características con respecto al mapa que vamos a ver en la siguiente slide. El mapa es un red black tree, recuerden que se autobalancea, su complejidad de búsqueda es logarítmica en la cantidad de elementos y los elementos están ordenados por key en base al operador menor. El unordered map es una hash table. La hash table depende de la complejidad del algoritmo de hash de convertir esa estructura de datos a un número para poder buscar el elemento y de la distribución de sus elementos. Si la distribución es muy buena y el algoritmo de hash es barato, la complejidad, el tiempo de complejidad va a ser básicamente constante. Pero si la distribución es muy mala, por ejemplo, si todos los elementos van al mismo bucket, la complejidad de búsqueda va a ser lineal por lo menos, y si encima el algoritmo de hash es muy complejo, con lo cual requiere mucha performance para convertir ese tipo de datos a un número, entonces tampoco va a ser constante en ese caso. El unordered set únicamente lo vamos a nombrar, es como el unordered map, igual, nada más que no tiene value. Vamos a ver ahora cómo iterar los contenedores. Fíjense que tenemos un contenedor, un vector con estos elementos y lo iteramos con un iterador normal desde el begin hacia el end, imprimimos sus elementos. Los elementos se imprimen en orden, el contenedor es contiguo en memoria y cada elemento insertado al final va luego del que estaba antes. Entonces sigue el orden sigue el orden de secuencia, ya que es un sequence container. La lista tenemos exactamente el mismo caso. Los elementos, más allá que la estructura de datos usada es distinta y que no están los elementos contiguos en memoria, sí sigue el orden de secuencia. Veamos en el mapa. Insertamos la key 7 con carácter A, la key 3 con carácter B, la key 4 con carácter C. Cuando iteremos los elementos e imprimamos el par de key y de value, ¿qué vamos a obtener?
Fíjense que los elementos no se imprimen necesariamente en el orden de inserción, porque eso va a depender de si se insertaron ordenados o no. El mapa, sin importar el orden de inserción, ordena los elementos en base al operador menor que tenga el aquí. Y en este caso, como son enteros, siguen este orden. ¿Qué pasa en el caso del unordered map? En el caso del unordered map, el orden es desconocido porque es un contenedor que no tiene orden, que por eso se llama unordered map. Si queremos atravesar del final hacia el principio, iterar del final hacia el principio del contenedor, podemos usar los reverse iterators. Tenemos reverse iterator, pero también tenemos rbegin y rend. Esto hace que apuntemos al último elemento y que vayamos desde el final hacia el principio. Por eso los elementos se imprimen en este orden. La lista también tiene reverse iterator y es totalmente análogo al vector. Y el mapa también tiene reverse iterator y es análogo al vector, como pueden estar viendo ahí. En el caso del unordered map no tiene reverse iterator, ¿sí? Ya que no es un contenedor sin orden, entonces no tiene soportado el reverse iterator. Supongamos que queremos remover elementos de un contenedor, ir atravesando el vector, por ejemplo, y si el elemento es par lo borramos. En este caso vamos del principio al final y hacemos un erase sobre el iterador. Veamos cuál es el resultado de esto. Comportamiento indefinido. ¿Por qué? Porque borrar un elemento en el contenedor invalida todos los elementos que apuntan a ese iterador y a todos los siguientes. Entonces, si tenemos iteradores, punteros o referencias a ese elemento o a los siguientes, quedan todos invalidados y no es seguro accederlos. La forma de borrar en los contenedores es la que están viendo acá. Fíjense que removimos acá el incremento en el iterador a propósito. Si el elemento no es par y por lo tanto no se va a borrar, incrementamos el iterador, simplemente vamos al siguiente. Pero si no, al borrarlo, el erase nos da un iterador al siguiente elemento que deberíamos iterar. Porque recuerden que el contenedor puede rebalancearse, puede haber muchas operaciones al medio. Entonces, cuando borramos un elemento, luego de hacer todo el algoritmo necesario para que el contenedor quede estable, nos devuelve el iterador al siguiente elemento, por eso no hay necesidad de incrementarlo. Bueno, hemos llegado al final de la clase. Primero, siempre entiendan el problema que tienen que resolver. Y sobre todo entiendan el hardware sobre el que va a correr y entiendan las limitaciones de ese hardware. Ya que si tienen poco poder de CPU, poca memoria o no tienen caché, el problema se va a resolver de distintas maneras de acuerdo a las condiciones de hardware sobre las que ustedes estén. Entonces, ya que han aprendido que el vector es cache friendly, no lo quieren usar necesariamente en todos lados por haber aprendido eso. Si aprendieron que para buscar un mapa es logarítmico porque se autobalancea, entonces no necesariamente tienen que usarlo en todos lados. Conozca bien sus contenedores, sobre todo las debilidades que tiene, conozcan bien su problema para poder decidir la estructura de datos que mejor se ajusta al problema a resolver y el hardware que tienen. No reinventen la rueda. Si tienen un contenedor o un algoritmo en la STL que tiene una performance aceptable para lo que ustedes necesitan, úsenlo. No hay necesidad de ponerse a escribir uno nuevo, ya que los contenedores de la STL están muy bien documentados y además han sido testeados por miles y miles de desarrolladores. Así que tengan estos dos coding guidelines en cuenta. Les agradezco por haber asistido a esta clase. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima presentación del curso de C++.